invitamos a este escenario, a sala de prensa, a personas que saben de seguridad en el país. Arrancando entonces con Ariel Ávila, que es congresista, que es senador de la Alianza Verde. Gracias, senador, por estar con nosotros. Pablo, buenas noches y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Ariel Ávila, senador de la República. Primera radiografía, ¿qué es lo que está pasando en el país? Porque nuevamente el suroccidente del territorio nacional es blanco del ataque terrorista de estos criminales. Pablo, mire, a ver, le respondo en tres pedazos. Lo primero, Colombia tiene un grupo de 300 municipios más o menos muy afectados por la violencia. El corredor pacífico desde Tumaco, Nariño hasta Río Sucio, Chocó, pasando por el Valle del Cauca, es el más problemático en este momento, la frontera entre Colombia y Venezuela, y ese corredor de los sures, del nudo de Paramillo, sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar y Catatumbo, son los tres corredores más problemáticos. El problema es que la capital de esa violencia, llamémosla así, tiene dos capitales, Cúcuta, por eso la cantidad de sicariatos, y el Valle del Cauca, o Cali en este caso, que está rodeada por la Jaime Martínez, que al parecer fue la que hizo el atentado de hoy, que opera en Jamundí, la de Dagoberto Ramos, que opera al otro lado de la Panamericana, sobre Toribío, Caldón o Caloto. Tenemos dos estructuras en Tuluá, el centro del valle, que están en guerra además. Tenemos la situación de chotas y espartanos en Buenaventura, y tenemos lo que está pasando en el sur del Tolima, con prolongación pues a esa zona del Valle del Cauca. Entonces es una zona, bueno, y además lo del sur del Chocó con el ELN, que coge el norte del Valle del Cauca. Entonces, ahí hay una situación que de encierro, por eso hemos tenido atentados en Jamundí y demás y Cali. Entonces, ahí hay un problema concentrado en una zona de violencia. Segundo, hay una explosión de economías ilegales. El precio del oro está disparado a $3,000 la onza. Hace 10 años estaba a $1,200. El precio de la cocaína va para arriba otra vez, por eso es que eso pasó hoy lo de Amalfi, entre Amalfi y Anorí, en una zona de erradicación manual, y el precio, el comercio de trata de personas también está en aumento. Entonces hay un crecimiento exponencial de las economías ilegales y nadie tiene voluntad de paz. Y luego el otro tema que explica esto es la crisis de la política de seguridad. Particularmente me centro en que el ejército, las fuerzas militares no tienen un sistema de inteligencia, eso quedó desbaratado desde hace varios años, no lo han rearmado y por eso la información no está fluyendo. Y esto es lo que explica lo que está pasando y que además estamos en un año preelectoral en Colombia y los años preelectorales tienden a ser violentos. Y vemos el trino de Petro en el que él dice, abro comillas, después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con 2 civiles muertos. Esto fue por la tarde, recordemos que van 6 personas fallecidas. Entonces mi pregunta es, senador Ariel Ávila, ¿es una retaliación? ¿Usted qué opina al respecto? Para Hugo Acero no es una retaliación. A ver, Pablo, y un saludo al señor Justi y a Hugo Acero, un gran analista. Mire, Pablo, no, a ver, no, la respuesta es no es una retaliación. Uno podría considerar que la disidencia está en un proceso de ataque para intentar doblegar al gobierno, puede ser, pero esto no es una retaliación por el cañón del Micay. Mire, el departamento del Cauca tiene tres guerras diferentes. Una guerra es lo que ocurre en el sur del Cauca, donde está la Carlos Patiño. El gobierno intervino en el Plateado y en el Sinaí y está avanzando hacia una zona que se llama San Juan del Mechengue, y entonces la Carlos Patiño ha sacado tropa hacia el oriente caucano. Y por eso hoy tenemos el deterioro del Huila, particularmente en La Plata. Pero ha sido hacia allá. Otra cosa es la de Dagoberto Ramos en Toribío, Jambaló, Corinto, Caloto. Y otra cosa es la Jaime Martínez, que fue la que hizo este operativo militar, que le opera y su base principal es en Jamundí, que viene en los últimos 2 años haciendo atentados muy duros y que ha tenido combates con el ejército. Entonces esto, digamos, si bien en el posmodernismo todo se relaciona con todo, no, esto obedece a una configuración particularmente hacia el sur de Cali, en Jamundí, donde no se ha podido desbaratar la Jaime Martínez, y otra cosa es la del Carlos Patiño, que su deterioro se ve en el departamento del Huila. Y la segunda respuesta es la siguiente, pues obviamente estas estructuras se apoyan unas a otras y envían tropas. La Jaime Martínez es lo que llaman una estructura madre, envía tropas a otros tipos de estructuras, pero no, aquí lo que es absolutamente claro es que la Jaime Martínez es una estructura de por lo menos 200 personas
con unas fuertes redes urbanas que tienen la capacidad de hacer este tipo de ataques terroristas que no se solucionan militarizando la ciudad, aunque lo puede hacer el señor alcalde y el presidente también. Esto se soluciona es con inteligencia. Y vuelvo y repito, el problema es que la inteligencia del ejército está desbaratada desde hace varios años y no la han vuelto a rearmar. Yo quiero hacerle la misma pregunta al senador Ariel Ávila y son tres temas que mencionaba Hugo Acero: estatus político, el tema de la paz total y la ley de sometimiento. Y se la pregunto conectada con lo que está pasando en el país. ¿Cuál es su visión, Ariel Ávila, senador? A ver, Pablo, rápidamente. Entonces, el gobierno tomó la decisión de darle un reconocimiento político a las dos disidencias, el Estado Sí. Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y al ELN, lo cual pues, venía siendo tradicional de antiguos gobiernos. Fue un error darle reconocimiento político a las disidencias porque pues ya se había hecho un proceso de paz con las extintas FARC. El gobierno pues avanzó en todo caso una decisión política que yo estuve en contra en su momento, pero lo cierto es que ninguna de esas tres mesas lleva a nada, porque además las disidencias están en un periodo de fragmentación. Correcto. Y por otro lado, hacia los grupos del Clan del Golfo, chotas, espartanos, conquistadores de la sierra, todos los demás, les dio el estatus de un tema de sometimiento a la justicia. El problema en este segundo caso es que pues no hay marco jurídico. O sea, usted puede hacer una mesa, pero no tiene un marco jurídico o unas reglas de juego para hacer la dejación de armas o desmovilización colectiva. Entonces, Sí. al final no hay piso jurídico y eso lleva a que no haya método. Digamos, el gran problema de la paz total es que no existió nunca un método para saber cómo avanzar. Y el tercer comentario es, pues ya a este punto, Pablo, pues nada, eso va a avanzar. Lo único que se va a lograr en eso de la paz total es lo de Nariño, lo de Comuneros del Sur, tal vez lo del Frente 33 en el Catatumbo, bueno, en Tibú, pero de resto nada, eso va a avanzar y ya esto estamos en una situación de donde el gobierno pues tiene que arremeter militarmente. Y vuelvo y repito, este es un año preelectoral y lo que a uno le dice la historia, y como lo dije ahorita, espero equivocarme, es que este mes de septiembre, octubre y noviembre van a ser muy difíciles y luego las últimas 2 semanas de febrero y primera de marzo van a ser muy difíciles. Es lo que generalmente ocurre en los años preelectorales. Esperamos que esta vez no sea así. Le quiero contrapreguntar algo. Es que usted me habló de las disidencias y me habló del Clan del Golfo. Explíqueme lo que pasa con el ELN, que salió en televisión, en Los Informantes, a decir que tampoco creían en el proyecto de la paz total. Con el ELN se mantiene el viejo modelo de la negociación de paz, que no Sí. llegó a nada y en gran parte fue por una falta de método y porque pues ninguno de los grupos, ni el ELN ni las disidencias tenían una vocación realmente de paz. Pero el principal problema que se tuvo en estos procesos es que no hubo método de negociación. Eso de tener ceses al fuego antes de protocolos, por ejemplo, fue un error garrafal que duró en algunos casos 6 meses, en otros casos más de un año. Y la falta de método llevó al fracaso de esta paz total y lo del ELN, digamos, todo eso fracasó. Al final, vuelvo y repito, solo tendremos 2 éxitos territoriales pequeños, Comuneros del Sur en Nariño, Frente 33 en Tibú, y lo demás pues no se dio y fue un fracaso. Senador Ariel Ávila, 3 propuestas para el suroccidente y para Cali. Mire, Pablo, a ver, en lo concreto, cualquier ciudad en cualquier parte del mundo está sujeta a ataques terroristas. Londres era la ciudad más vigilada, una cámara a cada cuadra, y lo atacaron en 2011. Entonces uno dice, en estos temas de terrorismo, cualquier ciudad es víctima. Estamos diciendo que Cali o Cúcuta tienen unas particularidades que están rodeadas de violencia. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Con inteligencia. ¿Qué hay que hacer ya? Crear un comando de inteligencia conjunto donde estén las fuerzas militares, esté la policía, para evitar que se den nuevos atentados en Cali. Eso hay que hacerlo ya a partir de modelos de inteligencia. Punto. Y eso no tendría por qué ser ni un gran esfuerzo económico ni un gran esfuerzo en personal. Lo que toca sí es crear otra vez estas fuerzas de tarea conjunta que las desbarató el gobierno. Lo segundo, nos toca crear un plan candado. Me refiero a plan candado con un gran control para la entrada de explosivos que pueda tener Cali, particularmente en las 2 vías, sobre todo la vía panamericana y lo que viene de Buenaventura, y hay un control férreo que la ciudadanía tendría que aguantar pues drásticamente con estos controles, porque no hay de otra forma para evitar la entrada de explosivos. Entonces, inteligencia, el plan candado. Y lo tercero, que yo creo que es lo que la gente está demandando, es una nueva infraestructura militar. Por ejemplo,
Yo estoy de acuerdo con el señor Miguel Yusti, es decir, Jamundí, la parte alta, necesita un batallón de alta montaña. Yo creo que hay que fortalecer otro batallón de alta montaña en Barragán, en Tuluá. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional en el sur del departamento del Tolima, sobre todo los municipios de Río Blanco y Planadas, que es donde se está desplegando hacia el suroccidente. Y nos toca hacer un esfuerzo muy grande entre el Cauca y el Huila, y en el tierra adentro del oriente caucano, de crear unos dispositivos militares especiales. Eso en el corto plazo, pero en el largo plazo, Pablo, con esto termino, qué pena me demoro, No, sí hay un tema muy grave en el tema de las fuerzas militares, que no es desmolarización, no es... hay un problema de plata, hay un problema que la gente se está pensionando, no hay cómo reponer pie de fuerza militar, hay un tema de equipamientos viejos, hay un tema que hay que fortalecer, el tema de la aviación, y todo eso cuesta una cantidad de dinero impresionante. Porque mucho del esfuerzo económico que se hizo en los años 2002, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y pues ahora hay que hacer una nueva inyección de presupuesto. Entonces esto va a ser costoso y demorado, la reactivación de lo de las fuerzas militares. No va a ser fácil, pero esa es una cosa que la sociedad colombiana tendrá nuevamente que apostarle a eso en el muy corto plazo para poder reequipar las fuerzas militares. Hoy es un día triste para nuestro país. Terminamos, entonces estamos en la recta final de sala de prensa. Toda nuestra solidaridad con lo que pasa en la ciudad de Cali, el Valle del Cauca, con las víctimas, pero también en Antioquia, en Amalfi, donde hay 12 uniformados asesinados. Senador Ariel Ávila, en una palabra, ¿qué necesita Colombia para salir de esta situación que estamos viviendo? No, nosotros se la defino en dos frasecitas cortas. Vamos a necesitar reconstruir la inteligencia militar en Colombia, y lo segundo, crear una serie de plan democracia para blindar el proceso electoral de aquí a junio del otro año.